Cuando nosotros estamos utilizando lo que son los componentes en Vue, nosotros necesitamos registrar dichos componentes para que Vue sepa en dónde encontrar su implementación cuando están dentro de una plantilla. En Vue podemos registrar un componente de dos maneras. Lo podemos hacer de manera local o de manera global. Cuando nosotros estamos registrando un componente de manera local, es porque nosotros estamos utilizando Vue en su versión 2. Es decir, estamos utilizando la Options API, porque cuando nosotros empleamos o ejecutamos un proyecto en Vue en su versión 3, nosotros ya no necesitamos registrar dichos componentes. Es decir, cuando estamos utilizando lo que es la Composition API. Cabe mencionar que cuando nosotros registramos un componente local, como lo mencioné anteriormente, en la versión 2 de Vue, dicho componente no va a estar disponible a componentes hijos. El componente que se está registrando únicamente va a estar en el contexto del componente que lo emplea o donde se registra. Esto hace que la relación de dependencia es más explícita. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener un componente padre y un componente hijo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando registramos un componente global? Cuando nosotros registramos un componente global, dicho componente va a estar disponible en cualquier parte de la aplicación sin importarlo una segunda vez. Esto último que dije lo voy a explicar más adelante, el hecho de importarlo una segunda vez. Cuando nosotros registramos el componente de manera global, la relación de dependencia es mucho menos explícito. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lo registramos en el punto de entrada de nuestra aplicación, pero lo registramos en el punto de entrada de nuestra aplicación y lo implementamos o lo utilizamos en cualquier componente de nuestra aplicación. Y ahí donde se da de que no queda tan claro cuál es esa relación de dependencia. También no es tan recomendable el registrar componentes globales. ¿Por qué? La principal razón de esto es que cuando nosotros lo hacemos, registramos el componente de manera global y se puede dar el caso de que lo dejemos de utilizar, el bundle final de nuestra aplicación va a incluir dicho código. Esto provoca de que el bundle final puede contener código que no se está utilizando y por ende va a tener un mayor peso o un mayor tamaño. Una vez dicho esto, vamos a ir a la práctica. Primeramente vamos a registrar un componente de manera local utilizando la Options API. Vamos a verlo. Primeramente voy a crear lo que es un nuevo componente en la carpeta Components, al que le voy a llamar Options.view. Aquí dentro vamos a crear lo que es la plantilla y vamos a crear lo que es el script. Ahí está. También vamos a crear otro nuevo componente que va a ser el componente que vamos a registrar dentro de este componente Options. Vamos a verlo. Le voy a llamar lo que es local.view. Creamos la plantilla o el template
y le vamos a colocar un H1 que diga componente local. Esto va a ser todo lo que va a tener nuestro componente local, que va a ser registrado dentro del componente options. Una vez aquí, podemos utilizar lo que es la API de options. Para eso, para registrar un componente dentro de la options API, necesitamos registrarlo dentro de la opción components. Primeramente deberemos de importarlo local y aquí dentro lo registramos. Aquí van los puntos. Una vez registrado, lo podemos utilizar dentro de este componente, no en sus componentes hijos. Tiene que ser dentro de este. Así que lo vamos a utilizar local view. Lo registramos. Una vez registrado, lo podemos utilizar dentro de nuestro componente, dentro de este componente. Acá ya podemos utilizar lo que es la nueva sintaxis de view, es decir, la composition API. Así que lo vamos a crear. Script setup. Vamos a importar lo que es nuestro componente local o el componente que está registrando un componente local. Vamos a ver nuestro componente, vamos a ver import. Nuestro componente es options view. Una vez importado, como aquí dentro de este componente example estamos utilizando la composition API, ya no va a ser necesario realizar lo que es este registro. Así que solamente lo utilizamos. Guardamos, regresamos y como podrán ver, acá ya estoy utilizando lo que es un componente que está registrado de manera local. Ahora bien, ¿cómo vamos a registrar un componente global? Para registrar un componente global, vamos a crear otro componente al cual le voy a llamar global. Este solamente va a contener la plantilla, el template, con un H1 que va a decir, componente local. Acá le voy a poner componente global. Una vez creado nuestro componente, para registrarlo deberemos de hacerlo en la entrada de nuestra aplicación, es decir, en el main. Acá deberemos de registrarlo. Para esto primeramente deberemos de importarlo. Import global, voy a ver, import global from, vamos a ver, está en componentes y el componente es global. Dentro de la entrada de nuestra aplicación vamos a utilizar el método component, al cual recibe dos argumentos, dos parámetros. Por un lado recibe el nombre de nuestro componente, que yo le voy a poner global, y el componente en sí, que también va a ser global. Guardamos y una vez hecho esto, nosotros ya hemos registrado el componente de manera global. Es decir, que ahora lo podemos utilizar desde cualquier parte de nuestra aplicación. En este caso, fácilmente lo podemos utilizar aquí dentro. Nuestro componente se llama global. Guardamos
y efectivamente ya tenemos nuestro componente registrado de manera global y nuestro componente registrado de manera global y el componente registrado de manera local. Anteriormente yo dije que cuando utilizábamos un componente global, ya no va a ser necesario importarlo por segunda vez. ¿Esto por qué? ¿Por qué es que lo dije? Porque cuando nosotros lo registramos, lo importamos una primera vez, pero ya una vez registrado, ya no va a ser necesario importarlo una segunda vez. Por eso es que nosotros solamente lo importamos una vez y ya no una segunda vez. Esto cuando son componentes globales. Este ha sido el video de hoy. Espero que les ayude, que les guste. Cualquier comentario lo pueden dejar en la cajita aquí abajo y nos vemos hasta la próxima.